resulta que ahorita hay una situación en mi estado, que es Jalisco, en la máxima casa de estudio, que es la UDG. Hace unos días, si mal no me equivoco, fue el martes, bueno, vamos a ponerlo a principios de semana, hubo una manifestación pacífica por parte de los estudiantes, porque pues bueno, estaban pues haciendo peticiones muy válidas, referente al tema de la UDG, ¿no? Que una de estas peticiones es seguridad, y luego la otra, que haya más cupo para los aspirantes. Solo voy a me voy a referir a estos dos, ¿no? Entre otras tantas peticiones que vuelvo a repetir que son válidas. Bueno, y luego por otro lado, vamos a hacer una pausa ahí, y luego por otro lado está la FEU, que se pronuncia así. Y pues bueno, supuestamente la FEU es así como que el contraste, ¿no? O más bien sería la balanza hacia pues la defensa de los estudiantes y el caciquismo de los, pues ahora sí, de los dueños de la UDG, porque hablando a plata pura, la UDG no es pública y no es de los jaliscienses, no señor, es de los Padillas y todo el imperio que han construido gracias a Carlos Salinas de Gortari y pues a Padilla, que pues bueno, dice la versión oficial del exgobernador Enrique Alfaro que se desvivió. Ajá. Bueno, entonces resulta que ellos hicieron su manifestación pacífica y posteriormente, pues al otro día se hace esta ¿cómo se llama? Pues asamblea, por decirlo de alguna manera, en la Rectoría General de la UDG. Y pues resulta que los empleados, fíjense nada más, porriles de la UDG, se le fueron encima, o sea, a los estudiantes, porque los estudiantes estaban pidiendo el tema de la FEU. La FEU, ¿por qué? Porque se va a elegir quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Lo estoy explicando de una manera muy simple para que todos lo entendamos. Bueno, primero, la FEU, en las desapariciones de estudiantes de la UDG, nunca ha levantado la pinche voz. La FEU es la ramera de los poderes fácticos que se encuentran en el estado de Jalisco. Y sé que con esto me voy a aventar a media rectoría y esperemos que tengan, bueno, no espero yo nada, ¿no? Pero el punto es que eso es lo que significa la FEU. Y la otra, el tema de la educación en Jalisco es pura faramaya. ¿Por qué? Porque lucran con la educación en el estado de Jalisco. ¿Cómo funciona el huachicol educativo? Le vamos a poner así. Pues el tema del huachicol educativo funciona de la siguiente manera. Yo, UDG, entonces lo que hago es simple y sencillamente, aunque todos traigan buen promedio y aunque todos pues pasen los famosos exámenes, pues solamente te voy a admitir el 30%. Todos los demás, pues bueno, hay opciones de diferentes centros educativos privados en los cuales, ¿qué te crees? Que yo te voy a dar la ayudita, como UDG, de que te incorpores a nosotros para que sean válidos y tenga más embarazo a tus estudios, porque no es lo mismo que te dé la evaluación la UDG a la SEP, ¿me explico? Es tonto, pero así es. Y entonces resulta que lo que hacen es pactar con los dueños de las otras escuelas privadas y pues es por eso que la educación privada en Jalisco, pues entre comillas, es más económica que en otros estados de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque exista este contubernio, este amaciato perverso y obsceno entre los Padilla y, ¿cómo se llama? Las escuelas privadas de Guadalajara, o bueno, de Jalisco, para generalizar. Pero también aquí viene el terror con el huachicol educativo en el estado de Jalisco, refiriéndonos a la UDG, que resulta que cuando tú te incorporas, o más bien estás afiliado a la UDG, pues resulta que tú el día en que dices, ¿sabes qué? La neta es que me sale carísimo de París estar rentando la concesión de la UDG, pues ya no quiero nada contigo. Y entonces ahí viene
el verdadero terror, dirían por ahí. ¿Por qué? Porque entonces la UDG te empieza a hacer la vida de cuadritos y es, de verdad, es casi imposible romper ese lazo de estar incorporado con la UDG. ¿Por qué? Peor que si quisieras dar de baja un servicio de televisión de paga, neta, Y entonces ahí es donde está todo el meollo del asunto, porque cada vez más es menos la admisión hacia los diferentes centros educativos de la UDG, en donde supuestamente tendría que ser totalmente gratuita, pero no es así. ¿Por qué? Porque te cobran el examen de admisión, porque ahí viene el otro negociazo, que es de, no quedaste en listas para la carrera de medicina, no te preocupes, nosotros te preparamos para que pases el examen. Y resulta que, pues los padres, obviamente preocupados por los críos, pues decimos, no, pues sí, hay que pagar lo que cueste, es el futuro de mi hijo, ¿no? O de mi hija. Y pagas el curso. Pero resulta que estos que dan estos cursos para que tus críos pues queden en listas porque no quedaron, pues resulta que, también hay un amaciato perverso y obsceno con las autoridades de la UDG. O sea, hace que es un negocio redondito. Y entonces así es como funciona a grandes rasgos, Ni siquiera me he querido meter. No, imagínense si por hacer... Uy, no. Eso es escabroso. Y entonces resulta que así es como funciona el tema de la corrupción, del huachicol educativo de la UDG con las instituciones privadas, el tema de los cursos con en donde supuestamente van a ayudar a tu chamaco y a tu chamaca para que queden en listas porque no quedaron. Y entonces también aquí funciona el tema de la FEU, en donde pues resulta que es un cáncer para el cuerpo estudiantil de la UDG. Y por si no fuera poco, entonces también viene el tema de los padillos. Bueno, Villanueva ya se lo llevaron como buena meretriz, se la llevaron a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, válgame Dios, por eso la pinche educación está como me está. Y entonces resulta que, ¿cómo se llama? Aún así, Villanueva sigue operando bajo, ya saben, el agua, ¿no? En sus tentáculos macabros. Pero también está el tema de los hermanos Padilla, que se quedaron con, pues bueno, todo este imperio. Ni siquiera podríamos decir legado, porque un legado es otra situación. No, se quedaron con el cacicazgo de Padilla, ¿no? O sea, el que supuestamente el que la versión oficial de Enrique Alfaro dijo que se desvivió. Sin contar que los estudiantes de la UDG, llámese de preparatoria, bachillerato, media superior, como le quieran decir, nivel licenciaturas, de todas las áreas, son utilizados y utilizadas como carne de cañón. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en tiempos pasados, pues por ejemplo Padilla, cuando tenía esta guerra cantada con Enrique Alfaro, pues ahora sí que eran dos caciques enfrentándose, dos hambreados peleándose por el pastel, ¿no? Y entonces pues eran utilizados los estudiantes para que fueran a hacer sus, pues ahora sí que sus manifestaciones, y a cambio les regalaban puntos. Y luego nos preguntamos, caray, ¿y por qué? ¿Por qué está mermando la educación académica en este país? Por personajes como la FEU, o como por estos tentáculos, mejor dicho, como la FEU, como los Padilla, como el huachicol educativo, etcétera, etcétera. Así que lo único que sí podremos decir, o sí puedo yo decir, es todo el respaldo y el apoyo a los estudiantes que auténticamente están llevando a cabo una protesta pacífica y legítima. ¿Por qué? Porque resulta que de los más de 20,000 desaparecidos, aunque todo el mundo se empeña en decir que son 15,000, 16,000, porque esas son las cifras oficiales que le conviene a Movimiento Ciudadano, y me refiero a Movimiento Ciudadano porque desde que llegó Movimiento Ciudadano al estado de Jalisco, se dispararon las desapariciones y se siguen disparando, punto. Entonces, de esos casi más de 20,000 desaparecidos en el estado de Jalisco,
son jóvenes estudiantes de diferentes niveles y nadie ha levantado la voz por ellos. Y estos estudiantes son obligados a trabajar ni siquiera es trabajar, sino son esclavizados para ser explotados por grupos delictivos de algo que ellos no decidieron. Y entonces resulta que la actual rectora llegó con un discurso que decías, órale, a lo mejor esta es la buena. Hoy, a unos cuantos meses de que ella tomó protesta como rectora de la UDG, pues nos damos cuenta, o personalmente yo me doy cuenta, que solamente fue el modismo porque es tiempo de mujeres. Por esa simple y sencilla razón es que la pusieron en el cargo de rectora. ¿Por qué? Porque sale a dar un comunicado en donde dice, bueno, la rectoría de la UDG o la UDG oficial salen a dar el comunicado en donde dice estamos abiertos al diálogo. Más sin embargo, vimos estas imágenes en donde están soldando todo para que los estudiantes, quienes están llevando una marcha pacífica, una protesta pacífica, pues resulte que no puedan ni acceder a la asamblea. Cuando estamos viendo a trabajadores de la rectoría de la UDG, o sea, trabajadores pueriles, porros, golpeando a otros estudiantes. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente en las elecciones de la FEU, como le quieran llamar, resulta que están metiendo sus manos puercas. No importa quiénes sean los candidatos o las candidatas, es la misma porquería y son los mismos lacayos, lamezuelas de los poderes fácticos y de los cacicazmos, de los Padillas, de los Villanueva y de todos, y de Movimiento Ciudadano y de todos los que se sienten dueños del futuro educativo de los jóvenes del estado de Jalisco y de otros tantos que vienen de otros estados de la República, ¿no? Y al final del día yo cerraría este humilde punto de vista con mucho conocimiento. La siguiente pregunta para ti que me estás haciendo el favor de verme y escucharme. ¿De verdad te sientes respaldado por las universidades públicas? ¿De verdad? Y en este caso, todo el mundo dice son el futuro del mañana, sobre todo los políticos, y recientemente la presidenta dijo, no, son el presente de hoy. ¿Y quién está viendo por el presente y el nulo futuro de los estudiantes de la UDG a nivel preparatoria y universidad que han sido levantados y reclutados para esclavitud de grupos delictivos? ¿Quién? Entonces ahí ya no son el futuro de nadie ni el presente de nadie. Y la rectora llegó con un discurso hablando de los desaparecidos que pertenecen a la familia UDG, y hoy solamente es el eslogan de esto que ya está sobrecargado y que no tarda en terminar de cansar esta demagogia de es tiempo de mujeres. En fin, vamos a seguir manteniendo el ojo en la situación que está pasando con el tema de la UDG y la represión hacia los estudiantes.